nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para alitar a los que nos mienten, así perseguir a la felicidad. Y así Hola, ¿qué tal? Yo soy Dora Villalobos Mendoza y esto es Nuestras Voces, el programa Derecho Humanista que presentamos aquí todos los jueves. Y gracias, por supuesto, a la promoción del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Hoy vamos a tener un tema muy sensible. Hoy vamos a hablar de la vivienda. ¿Quién no quiere tener una vivienda? ¿Qué familia no necesita una vivienda? Y desgraciadamente cada vez más familias tienen problemas, o porque no tienen vivienda, o porque si tienen vivienda no la pueden pagar, o aunque la puedan pagar, resulta que los intereses son tan altos que luego la tienen que dejar de pagar. El problema de la vivienda es serio en Chihuahua y creo que esta problemática se conoce poco. A mí me da mucho gusto y yo quiero recibir aquí a integrantes del Barzón capítulo Vivienda, que nos vienen a comentar cómo está esta problemática. Déjenme le presento a mis invitadas y a mis invitados para que ellos y ellas mismas nos cuenten de qué se trata. Se los presento y luego empezamos con la información. Está Minerva Maese, que además también es parte del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres Minerva. Isabel Terrazas también, y luego acá tenemos a Juan José Badoy, estoy bien, y a Martín Muñoz. Sí. Bienvenidos y bienvenidas. Y ahorita se va a integrar al ratito también Beatriz Solís. Al ratito la invitamos a que pase también acá al estudio. Y bueno, me da mucho gusto, bienvenidas, bienvenidos, que podamos tratar este tema. El Barzón le ha entrado mucho al tema de la vivienda. Seguramente usted ha escuchado o ha leído por ahí en las notas cuando el Barzón va e impide los desalojos, los famosos desalojos que luego se agravan con familias. ¡Ay! Perdónenme, escuché un ruido y que no se me vaya a venir encima aquí el estudio. Disculpe, me asusté. Bueno, vamos a empezar. Y bueno, como no es un tema, yo le decía que no lo manejamos tanto, entonces a mí me gustaría, empezar por el inicio y que Minerva nos cuente qué es el Barzón. ¿Qué es el Barzón? En este capítulo, por supuesto, de la vivienda, a qué se dedica, qué objetivos y de qué se trata. ¿Te parece, Mire? Claro. Adelante. Sí. Bueno, mira, el Barzón Chihuahua es Tenemos fotos que vamos a estar viendo mientras Minerva y los demás nos platican, ¿sí? El Barzón es una organización de la sociedad civil en defensa activa de los derechos humanos, conformada por ciudadanos y ciudadanas del sector rural y urbano con diversas problemáticas. En este caso, pues vamos a tratar el sistema de lo que es lo de una vivienda digna. Nosotros estamos desde 1994, es una organización que agrupa a deudores que llegaron por miles a defender el derecho humano a una vivienda digna. Entonces no había familias que no hubieran sido víctimas de la usura bancaria. Ante la magnitud del problema, la cartera vencida, tomamos la decisión de desarrollar diversas estrategias para intentar resolver el problema. Una de ellas fue sensibilizar al Estado mexicano del problema social que teníamos, que en esas fechas fue relativamente más fácil este convencimiento, a partir de que muchos funcionarias y funcionarios de gobierno estaban padeciendo la misma problemática, debido a que trastocó a todas las clases sociales. Durante esos años, miles de chihuahuenses conservaron su patrimonio y pagaron lo justo. Actualmente engrosan el movimiento social barzonista los más pobres y con grave riesgo de perder su patrimonio ante la cerrazón de los bancos, el cambio de política social del Infonavit, la cesión de créditos a particulares y la venta de cartera a empresas extranjeras. Nuestras estrategias son la defensa jurídica, la protesta, la organización ciudadana y la resistencia civil pacífica, actividades que hasta la fecha practicamos, como un legítimo reconocimiento de que la vivienda
tiene una dimensión de derecho humano vinculado a otros derechos humanos y al principio de la dignidad inherente a la persona. Estábamos viendo en las imágenes cómo, bueno, en principio muchas manifestaciones con muchísima gente. La verdad es que cuando el Barzón empieza a defender a personas que se están viendo afectadas con la vivienda, pues llegan y cientos y cientos, y supongo que hasta miles, ¿no? Miles y miles y miles, y bueno, se hacen las manifestaciones. Por eso es que usted ve a tanta gente en las manifestaciones, es muchísima, muchísima la gente que atiende el Barzón. Y algo que yo creo que debe de quedar muy claro, me parece a mí, es que no es una organización de lucro, porque luego acusan a la gente que lidera el Barzón. Usted seguramente vio a Gabino Gómez por ahí interviniendo en algunas de estas manifestaciones, es uno de los que coordinan esta área particularmente del Barzón, coordina, él dirige, Gabino Gómez, esta parte, este capítulo de la vivienda en el Barzón, y bueno, siempre están las acusaciones de que se lucra. A mí me gustaría dejar muy claro esto, ¿no? Como tú nos explicas, Isabel, ¿ando bien? O tú nos explicas, perfecto, Juan José, cómo funciona en este terreno de la solidaridad, cómo opera la parte financiera, ¿no? Si te parece. Claro. Te presto mi micrófono. Gracias. Bueno, muy buenas tardes, antes que nada. Sí es muy importante hacer mención a esto, porque en diferentes círculos sociales y de la sociedad, pues, se manifiesta y se ha dicho que en los desalojos cobramos y que todo ese tipo de cosas. El único compromiso que hay con la gente y con la sociedad es la solidaridad, la sensibilidad a la injusticia que se comete cuando hay un desalojo, que hay menores, que hay gente discapacitada. Eso es muy importante hacerlo, hacer hincapié y que la gente esté completamente segura que en el Barzón no se persigue. Lo único es el compromiso que tenemos con la sociedad de ayudar y de tratar a los grupos vulnerables, tratar de que no pierdan su vivienda y que se negocie para que la deuda se llegue a negociar un precio justo, se pague la deuda. Nunca nosotros hemos tratado de hacer que no se pague o que la gente no tenga la voluntad de pagar. Siempre lo hemos hecho y siempre le hemos dicho a la gente que hay que pagar, pero hay que pagarlo justo. Muy bien, muy bien. Esto me parece a mí fundamental, porque luego, obviamente, con la idea de desprestigiar a los movimientos sociales, pues vienen las acusaciones, ¿no? Entonces, es importante para que la gente que tiene problemas, que no tenga problema, que no dude y se acerque a pedir ayuda, porque luego viene justamente la guerra sucia, ¿no? Estas acusaciones, estos dimes y diretes. ¿Cómo les ha ido, Isabel, en este terreno de la famosa guerra sucia? Pues mira, Dora, en 1992 inicia la guerra sucia, lo que agrava el desempleo. Se viene el desplazamiento de los hombres a Estados Unidos, a otras partes de las ciudades, se quedan las mujeres solas, entran a trabajar a maquiladoras con un sueldo muy bajo, donde la maquiladora les quita el 90%, el 80%, y se quedan con muy poco dinero para el sostén de la familia. Son créditos impagables con las SOFOLES, en bancos e Infonavit. También se necesitan esquemas especiales para que no se les rebaje a las mujeres, a los hombres, una cantidad tan alta en lo que es Infonavit. Esto que estaba comentando Isabel, a mí me parece de primer orden. ¿Cómo es que por ejemplo, las personas que más están vulnerables, por ejemplo, las mujeres solas,
las personas obviamente más, pues las más pobres, ¿no? Mucha gente incluso que ha sufrido violencia, es también la que se ve más afectada con sus casas, con sus viviendas, sí, obviamente. Y entonces esta gente obviamente desesperada pues no sabe a quién acudir, no sabe qué hacer. Y bueno, pues encuentra en el Barzón una posibilidad de apoyo. Esto me parece, y bueno, cuando Isabel nos habla de esta guerra sucia, se refiere, y así lo estoy entendiendo, a esta problemática de violencia que hemos tenido los últimos 8 años, casi 10 años aquí en Chihuahua, cada vez pues más grave, que estamos hablando de secuestros, de extorsiones, de asesinatos, de ejecuciones, de desapariciones forzadas, de todo tipo de violencia, y de cómo mucha gente en este río revuelto también se ve afectada en su vivienda, en sus casas, ¿no? Que es quizá una problemática que casi no visibilizamos, que casi no vemos, ¿no? Y bueno, obviamente parte de las gestiones, del cabildeo que hace el Barzón, pues es acudir a los gobiernos, acudir a las autoridades. Ese es parte lógica de las gestiones que tiene que hacer, porque al final de cuentas las autoridades en principio tienen que ver mucho con el manejo de los bancos, pero por el otro hay un mandato constitucional en el sentido de que los gobiernos están obligados a facilitar, a poner las condiciones mínimas para que las familias tengan vivienda. La vivienda es un derecho humano constitucional, ¿no? Entonces, obviamente se dan estos acercamientos, pero no nada más en ese sentido se da el acercamiento con los gobiernos, sino también a la hora en que se hacen las manifestaciones, a la hora que se hacen las protestas, a la hora, ahí estamos viendo, por ejemplo, cómo Gabino y Lucha estamos viéndolos ahí en pláticas con el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, lo vimos hace ratitito en Infonavit, por ejemplo, ahí están otra vez pues con toda la gente, con todos los usuarios y usuarias del Barzón. Vimos hace ratito también ahí en Palacio de Gobierno con funcionarios de primer nivel de gobierno, obviamente por un lado con autoridades del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo y también del Poder Legislativo, porque tienen mucho que ver las leyes aquí, y con los gobiernos de todos los órdenes, con el orden municipal, con el orden estatal y con el orden federal, porque tiene mucho que ver el gobierno federal aquí, porque entran mucho el Infonavit, entra mucho el Fobiste, entran pues todos los SOFOLES, que todos los créditos hipotecarios que prácticamente tienen que ver con la autoridad federal, pero en el ámbito estatal también es importante, decía yo, porque no nada más se trata de cómo operar estos dineros, sino también a la hora en que se hacen las protestas, que se hacen las manifestaciones, cómo el aparato policíaco, la autoridad estatal mete mano, ¿no? Cómo el gobierno municipal manda policías municipales, autoriza que vayan policías municipales a impedir desalojos, como la autoridad estatal con la policía estatal, la Fuerza Armada Estatal va también e impide pues desaloja, es decir, va y desaloja literalmente, ¿no? Y como por parte del Poder Judicial, los famosos actuarios, las actuarias, ahí está el ejemplo de la policía municipal que va y encabeza los desalojos, pareciera como si fuera su función, ¿no? Y trata a las personas a las que desaloja como si fueran delincuentes, ¿no? Y por parte del Poder Judicial, pues a los famosos actuarios, actuarias, que van también, ahí están en otro desalojo, que van y también actúan pues como si fueran delincuentes a las personas que están sacando. Ahí tenemos ejemplos de algunos desalojos, para que pues cómo ha habido crisis serias. Están entrevistando aquí a Gabino Gómez y mostrando justamente lesiones, cómo ha habido casos de adultos mayores, señoras solas,
que las desalojan, ¿no? Como ha habido, como si fueran delincuentes, exactamente. Y entonces a mí me gustaría preguntarle a Minerva Maese, mire, vea usted cómo se enfrentan, allá la policía, cómo la policía municipal interviene, exactamente, cómo se dan, Martín Solís ahí también, cómo el trato pues a las personas que están ya sea desalojando o impidiendo los desalojos, un trato pues con la fuerza pública, ¿no? Y a mí me gustaría en este contexto preguntarle a Minerva cómo es el trato que tiene ahorita el Barzón en este capítulo de la vivienda con los gobiernos, con el gobierno estatal, con el gobierno municipal, con el gobierno federal. Sí, mira, nosotros siempre hemos batallado, pero nunca nos habíamos encontrado con un gobierno tan insensible como ahora, de que no comprende que es un problema social inmenso, de que hemos hablado con todos los poderes de gobierno, con las más altas esferas de gobierno, y que sí nos escuchan, pero no nos resuelven absolutamente nada. Nos dicen que sí se va a resolver, que sí vamos a arreglar, que sí, que no hay problema, pero nos juntamos y nos juntamos y nos juntamos y no pasa absolutamente nada. Hay una insensibilidad tremenda, no comprenden. Como te decía ahorita con lo de la guerra sucia, pues muchas familias se quedaron sin el sostén principal. ¿Por qué? Pues porque el hombre o lo mataron, o lo secuestraron, o hubo empresas en las cuales cerraron. ¿Por qué? Por el que los estaban extorsionando y todo eso. Hemos acudido al gobierno a exponer nosotros esa problemática y el gobierno nos cierra las puertas. De hecho, no sé si se habrán dado cuenta, llega el Barzón y se cierran las puertas del gobierno del Estado, cuando las puertas del gobierno del Estado deberían estar abiertas para todo el mundo, porque el gobierno del Estado pues no pertenece, es de la ciudadanía, claro. Digo, el Palacio de Gobierno. Claro. Al Barzón se le cierran las puertas y hay mucha insensibilidad en cuanto a, por ejemplo, Infonavit, están las casas adjudicadas, nos dicen, no, pues es que vienen a última hora. No fuimos a última hora, fuimos cuando empezaba el juicio. Claro, como no nos han hecho caso, ya llegaron todos los casos a que se termine el juicio y ya se adjudicaron las casas. Ahora nos dicen que esas casas van a pasar a gobierno del Estado. Entonces ahora nos va a desalojar ¿quién? El gobierno del Estado. Fíjate, esto que dices, Mine, me parece fundamental, porque efectivamente, con tanto problema de violencia, tanto desaparecido, donde efectivamente el señor era el proveedor, era el que traía el recurso, se quedan pues sin dinero muchas mujeres solas, y muchas familias, pero particularmente mujeres solas, sin poder pagar los créditos hipotecarios, sin poder seguir abonando para pagar sus casas, y obviamente dejan de pagar. Y entonces, generalmente son créditos públicos, es decir, Infonavit, Foviste, del IBI, etcétera, es decir, créditos de los que los gobiernos otorgan, pero no les interesa. O pagan o se van o te desalojan o te vas a mora, ¿no? Te vas a moratoria. Le damos la bienvenida a Beatriz Solís, bienvenida a Beatriz, que se integra también aquí al programa. Y bueno, y justamente nos gustaría, Beatriz, que nos cuentes tu caso, que nos cuentes tu historia. ¿Cómo llegas al Barzón? ¿Cuándo llegas al Barzón? ¿Y cuál es tu situación? Mi situación empieza en un crédito hipotecario en Bancomer. Yo doy de enganche una vivienda, una casa de Infonavit precisamente, la doy de enganche y doy mis mensualidades. Conforme pasa el tiempo, pues yo tengo problemas con mi ex marido, va habiendo situaciones de separación. Yo me separo de él en el 2000. En el 2002 se vende la casa, se adjudicó Bancomer la casa y se vendió de remate. En 2003 a mí me demandan por la vivienda. Entro a juicio, lo pierdo por situaciones meramente ajenas a mí.
pues cuando llega el primer desalojo me hacen ver que mi abogado recibió cierta cantidad para ya no moverme. Agréguenle eso, lo de los abogados, Sí. lo que faltaba, ¿no? Si la misma persona que compró la casa, ella burlándose me dice que yo no puedo hacer nada, pues el abogado recibió una cantidad. Yo desconocía quién me pudiera ayudar. El mismo cargador de los que llevaron me dio un número de teléfono y él me da el teléfono de ellos del Barzón. Fíjense cómo Sí. algunos actuarios, alguna gente de ellos Así mismos que desalojan, pues obviamente no están de acuerdo y recomiendan al Barzón. Llegas al Barzón y luego. Llego, llamo y pues al principio me dicen que pues que ellos tienen que ver los casos, ¿verdad? Porque no ayudan nomás porque sí, tienen que saber que es una causa justa. Entonces ya cuando yo les informo de mi abogado, el proceder de él y van y me ayudan. Fueron los únicos que me ayudaron. De ahí se impide el desalojo y de ahí entro con ellos. ¿Eso cuándo llegas tú al Barzón? Llego en el 2006. ¿Y cómo estás ahorita? ¿Qué ha pasado desde 2006 para acá? Para acá. Precisamente el viernes 27 de marzo tuvimos otro desalojo, intento de desalojo. Fue muy agresivo, muy violento. Yo no estaba en la casa, estaba mi nuera con sus 2 niños, con mis 2 nietecitos. Fue muy violento, llegó mucha policía, exageradamente. Se va a venir. Sí, adelante. Exagerada policía, policías con armas largas. Traían mucha policía con armas largas, un grupo de choque. Hablo de un grupo de choque de 20 jóvenes aproximadamente, tapados sus caras. Traían mochilas a las espaldas y los cargadores, que los cargadores realmente eran pocos. Entran, violentan a mi nuera junto con sus 2 niños, les rompen su celular para que ella no pueda llamar, para que ella no pueda pedir auxilio. Le rompen su celular, entran los cargadores y se lo pisotean, así para ellos estar seguros de que ella no tiene modo de pedir auxilio. Rompen las cerraduras, tiran puertas, hacen destrozos a muebles. A mi nuera con sus niños, pues es querida, la quieren sacar del domicilio. Ella pide que le den el favor de que les den la oportunidad de sacar su medicamento porque el niño está enfermo. Cosa que no, el actuario nunca accedió. No, ellos sacaron a los niños, ella se regresa a buscar su medicamento, el medicamento controlado del niño y su alimento. Pero eso enfurece más al actuario y hace que arremetan contra ella, a sacarle empujones, a esposarla, a empujarla y todo ese tipo de maltrato. Entonces, por afuera, pues están sacando muebles hasta por el techo. Pasan los tanques de gas por el... La misma gente del Barzón estamos tratando de impedir. Trataban de sacar por donde fuera. ¿Y en qué al final se impide, ¿no? Se impide el desalojo, pero los policías actuando como si fuera de ellos el caso, ¿no? Fíjate, los policías andaban cargando muebles. Los policías se supone que van única y exclusivamente en protección del actuario. Aquí cuando llegaron, en cuanto llegaron había más de 10 policías y había un grupo de choque. Había un grupo de choque como de 11 personas.
Yo creo que sí tendríamos que hacerle un llamado al presidente Javier Garfio. Habría que hacerle un llamado público. Me parece que a lo mejor el señor no, yo dudo que ignore, ¿no? Se me hace difícil, pero bueno, por si las dudas, hacerle un llamado para que ponga atención en esto, porque la policía municipal, ahí están Gabino con Garfio, que por eso digo que no ignora, porque evidentemente le han informado, ¿no?, cómo actúa su policía, pero yo no creo que la policía vaya por sí sola. Claro. Evidentemente el director de seguridad pública le da órdenes y el director de seguridad pública no actúa sin el aval del alcalde, digo, claro. ¿Para qué nos hacemos? Y entonces me parece que el alcalde sí tendría que entender la problemática social, ¿no? Porque la policía municipal, que es una policía preventiva, tiene que andar vigilando, rondando por ahí para evitar el delito en la ciudad y en todo caso, si la gente denuncia o si la policía se encuentra por ahí algunos delitos, pues que actúe. Y no lo hace muy bien, que digamos, y en cambio anda ahí desalojando a gente que por cuestiones sociales, con problemáticas muy graves, pues no puede pagar, como en el caso de Beatriz, que nos narra esta tragedia que ella tiene. No es el único caso, es un ejemplo solamente de Beatriz, que como el de ella hay cientos, miles, nos dice Minerva, que podríamos contar en el Barzón, ¿no? Entonces, yo creo que sí le tendríamos que hacer un llamado al alcalde. Yo sí le hago un exhorto al alcalde desde aquí para que sea más sensible, para que entienda, para que conozca y entienda la problemática social. Me parece a mí que cualquier persona, y más si es un funcionario público, entiende la problemática social de la vivienda, pues va no nada más a solidarizarse con las familias, sino incluso a ver cómo le hace para impedir los desalojos, ¿no? Me parece que un alcalde, un funcionario, un munícipe, que es la primera autoridad en el municipio, tendría que estar viendo a ver qué hace, gestionando, etcétera, para que no desalojen a las familias de su municipio de sus viviendas, que es lo más básico que una familia necesita, y no andar mandando a la policía justamente a que desaloje a las familias. Me parece que eso pues es grave, ¿no? Vamos a ver si alcanzamos a ver más casos o ejemplos de más casos, o ahondar en el caso de Beatriz, pero antes me gustaría que Martín nos comente cómo afiliar, cómo se afilia la gente, cómo es que puede llegar la gente al Barzón, a quienes sí y a quienes no aceptan. Si alguien que nos está viendo quiere saber de qué se trata, a dónde debe llamar, a dónde debe de ir, cómo le hacen para ingresar a El Barzón. Sí, gracias. Mire, pues nosotros invitamos a todas las personas que tengan problemas con su vivienda y hacemos unas reuniones los martes de cada 15 días, ahí en la avenida Juárez, en el número 4107, esquina con la avenida La Junta. Ahí seccionamos los martes de cada 15 días y ahí les pedimos a las personas que si van por primera vez, que estén una hora antes. Nosotros seccionamos a las 7, que lleguen a las 6 para darles una información, una asesoría ahí y exponer su asunto, ¿verdad? Y también hacemos juntas en las colonias. Habemos grupos de los mismos compañeros que hacemos las juntas en las colonias. Estamos en la colonia Villas del Rey. Ahí hacemos las juntas los días viernes a las 6 de la tarde. ¿Sí? Ahí es en la calle Monarcas y Paseos del Real, en la colonia Villas del Rey. Y también hacemos juntas en la colonia Minerales, en el fraccionamiento del Olmo. Ahí las hacemos también los días lunes, igual a las 6 de la tarde. Ahí es en la calle Mineral de Polanco y Monte Everett. Ahí nos juntamos los días lunes a las 6 de la tarde. Eso lo hacemos con el fin de que si la
la persona no puede llegar hasta el centro por el transporte, por X motivo, pues ahí les damos ahí las colonias más cercas, ¿va? Por ejemplo, ahí en Villas del Rey, todos los de Villa Bonita, todas esas colonias que están más cercas. Sí, Chihuahua 2000, a ver, sí. a ver si más o menos me quedo. Están los viernes en el norte de la ciudad, Sí. a las 6 de la tarde, tanto el lunes como el viernes. En Villa El del viernes es allá en Villas del Rey. En Villas del Rey. Villas del Rey, que es el norte de la ciudad. Sí. Villas del Rey es una colonia que queda muy al norte de la ciudad. Para mejor referencia, están, digamos, que por la Pistolas Meneses, pero más hacia el poniente, más o menos, así, de aquel ladito, bastantito de aquel lado. De hecho, se va usted por una calle muy conocida, muy conocida, que es la Sosavera de Chihuahua 2000, que es una colonia más conocida, todavía más al norte, pasando el canal de los Nogales, la vialidad de los Nogales. Sí. Entonces, muy al norte, que es la Villas del Rey, es una colonia muy conocida, los viernes a las 6 de la tarde. Los lunes es en el sur. No, es también Colonia del Norte, sí. Okay, es ahí rumbo a la colonia de las Quintas Carolinas. Por Quintas Carolinas, sí. el lunes, a las 6 de la tarde. El lunes también. A las 6 Para de la mejor tarde. referencia, por Quintas Carolinas. Se trasladan por toda la vialidad de Sacramento, exactamente. Y exactamente donde termina y va a empezar la vialidad de los Nogales, ahí se ve el fraccionamiento El Olmo. Ya, perfecto. Entonces, también es al norte de la ciudad. Al sur no hay todavía... Todavía no se ha conformado un grupo de compañeros que hagan reuniones allá. Al sur. Y bueno, el teléfono en el Barzón para que si alguien quiere echar un fonazo sí, y pues sea más fácil. El teléfono del Barzón es el 415-4152. 415-4152 para... Sí. Para que haya información más concreta de sus casos, etcétera. Siempre será bueno que vayan a las reuniones, que vayan a las asambleas para que se pueda informar. Pero en el supuesto, exacto, en el supuesto de que por alguna razón no pueda o haya una emergencia, pueden marcar al teléfono para que les den asesoría personalizada, ¿no? Sí. Me quedé yo pues impresionada con el desalojo que sufre Beatriz, a ver si le voy entendiendo, porque aquí también hay otro punto que yo quisiera enfatizar. Hay niños y niñas perjudicados, porque cuando decimos familias, estamos hablando pues de señoras, señores, adultos mayores, señoras, personas con discapacidad, niños, niñas, estudiantes. Es decir, estamos hablando pues de personas muy vulnerables. En este caso había niños, por ejemplo, ¿no? Había niñas y se llevan a tu nuera, la esposa, la quieren detener, la someten y ahí están las criaturas, ¿no? La someten. Ella pide, ya en ese momento ya no se fija en los muebles, en los destrozos que estaban haciendo. Ella pide que le den oportunidad de sacar la comida especial del bebé y el medicamento controlado que utiliza el bebé. Ella les explica y les dice que el niño necesita cuidados, que no puede sacarlo así ni exponerlo. Y a ellos pues, no les importa. El otro niño de 7 años está llorando, gritando que no golpeen a su mamá. Que no golpearan a su mamá. Incluso el bebé de 1 año y medio todavía no sabe hablar, pero él a señas le dice cómo golpearon a su mamá, cómo la patearon, porque el niño siempre estuvo en los brazos de su mamá. Entonces a ellos no les importó, ellos los echaron y ella les pedía, les imploraba ya casi ya que les diera esa oportunidad y no se la dieron. El actuario, al contrario, la policía, que era una mujer, le hablaban en forma muy grosera, que ya los tenía cansados, que ya la iban a echar fuera, que ya se calmara, que cosas así, pero ella, hasta la fecha, ella perdió documentos del niño, de sus exámenes, perdió medicamento que es controlado, que hay que ir de nuevo con el especialista que surta la receta, y perdió medicamento porque ahí hicieron, aparte de destrozos, pareciera que la gente estuviera
su idea era de que fueran a destrozar, porque en bolsas de ropa que pusieron, ellos echaron pintura. Lo que teníamos en el congelador lo echaron a la basura. Los medicamentos estaban todos volteados, o sea, todos tirados. Entonces quedó muchas cosas hay como de mala pérdidas. fe, ¿no? Así Hay es. como enojo, como molestia pues de las autoridades, porque son autoridades las que están interviniendo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuándo se llega hasta el desalojo? ¿Por qué se llega a un desalojo? ¿Tú nos quieres decir, Mira, Irene, o Juan José? Adelante. Bueno, cuando se llega al desalojo a ese nivel, es porque es una cerrazón siempre tratamos de negociar con cualquiera, entre ambas partes tiene que haber manera de ceder. O sea, todos estamos dispuestos a hacer un ofrecimiento de pago, pero también la parte actora en los juicios tienen que tener la sensibilidad y tener que ceder a recibir lo que se puede ofrecer y las posibilidades de la gente para pagar. Las autoridades nos deben de ayudar para negociar, es lo que nosotros tratamos de hacer, que nos ayuden a negociar los casos para poder sensibilizar a las partes actoras a que reciban realmente lo que se dé, lo justo. Eso es básicamente, y por eso muchas veces cuando hay esa cerrazón se llega a esa instancia. Para preguntarles, generalmente la negociación esta de la que tú hablas, el conflicto, pues la mayoría de las veces es con instituciones bancarias, no con particulares. O sea, generalmente quien anda peleando la casa son bancos, son Sofoles, Infonavit, Fobiste, etcétera. O sea, generalmente son instituciones, no son particulares. Habrá casos muy raros con agiotistas, y generalmente son agiotistas, pues, Sí, gente que se dedica a eso, que presta. Se quieren quedar ¿no? Que se con quieren la casa por quedar 10,000 pesos. Pero generalmente, es que no tienes micrófono, yo te lo ofrezco. Sí. Generalmente son instituciones. Esto me interesa que quede claro, porque cuando hablamos de conflicto, y ahorita que seas tú, Juan José, que no se vaya a malinterpretar, o que quede muy claro, porque luego se puede pensar que son como dos personas iguales que están peleando la casa y que están negociando de tú a tú. Cuando la negociación es muy complicada, es porque es una familia, una persona, como en el caso de Beatriz, pues peleando contra Bancomer, peleando contra un banco, peleando contra una institución muy grande, y entonces el juego de intereses es muy desigual, ¿no? Es muy desigual. Y ahí entran los abogados y quién sabe quién, y entonces el pleito es desigual, Mine. Sí, mira, por ejemplo, ahora, últimamente, cuando no ha podido desalojar a las personas, ahora los abogados han agarrado de ampararse ante una instancia federal. Entonces, el juez federal manda al juez de los juzgados del estado una orden en la cual mande a toda la policía estatal, ministerial, vialidad, para que cierre calles, para que sí, porque estamos violentando los derechos humanos de los bancos. Santísima Trinidad. Es decir, hasta eso hemos llegado. Que aquí es muy importante, me parece precisar eso. Es, por un lado, estamos hablando mucho de jueces federales, o sea, que son los que mandatan estos desalojos. Cuando hay amparos. ¿Y cuando no? No, cuando no hay amparos. ¿Quién mandata los desalojos? El juez. ¿Pero qué juez? ¿De primera instancia? El juez de primera instancia. ¿Locales? Juez local. O sea, los jueces locales de aquí, que son los jueces civiles, supongo. Un juez civil. Los jueces de lo civil son los que están ordenando los desalojos. El desalojo. Que también tendríamos que ver eso, ¿no? O sea, tendríamos que ver cómo están actuando los jueces, en qué términos, ¿no? Sí. Me parece, de primera instancia, los jueces de Chihuahua no son de Marte, no son de Yucatán, son de Chihuahua, los jueces que están ordenando los desalojos, un día sí y otro también, ¿no? ¿Cada cuándo hay desalojos? Todos los días. Déjame, te presto mi micrófono. Todos los días. Aquí lo más irónico de todo es que cuando las instituciones quieren negociar, negocian con terceros o negocian con instituciones financieras y no le dan la oportunidad a la gente que está habitando la vivienda a que pague lo que ellos piden.
muchas veces pagan el 10 o el 20, el 10 centavos por peso, 20 centavos por peso del valor del saldo de la vivienda. Entonces, hay terceras personas o financieras que compran la cartera a ese precio. De mala fe. De mala fe, porque ellos lo que quieren es negociar y las casas están habitadas. Entonces, ¿por qué si hay esa disponibilidad del Infonavit o de algunas instituciones bancarias de hacerlo de esa forma, por qué no lo negocian directamente con la gente que está habitando la casa? O sea, a ver si te entiendo, porque se me hace que se nos está acabando el tiempo, tenemos 3 minutos, y se me hace que necesitamos otros, quién sabe cuántos programas para poder abarcar el tema que es tremendo. A ver si voy entendiendo, porque yo creo que tenemos que hacer un tema específicamente para esto que tú estás contando, Juan José, porque efectivamente el Infonavit, a la hora que entra en el conflicto por el crédito que no se está pagando, no va directamente con el usuario o la usuaria, sino que contrata a las famosas Sofoles, o no sé cómo se llaman, estas financieras, vende pues la cartera vencida, y entonces son esas financieras famosas que se crearon recientemente las que entran en el conflicto con la usuaria de Infonavit, y es donde se hace el pleito, porque pues estas financieras lo que quieren es lana, ¿no? Lo que quieren es, para eso se crearon, digo, son negocios, ya no son instituciones públicas, que el Infonavit tendría que ser sensible y decir, a ver cómo andas, puedes, no puedes, etcétera, ¿no? Pero se nos fue el tiempo, yo les agradezco muchísimo, sí les prometemos, aquí le digo a Paola que nos haga el favor de poder producir, darnos otro espacio aquí en nuestras voces, para que podamos seguir tratando el tema, porque me parece fundamental. Beatriz, Isabel, que se fue aquí tantitito, Minerva, Juan José, Martín, yo les agradezco muchísimo, a nombre, por supuesto, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, de Paola, que es la que nos hace el favor de producir el programa. Muchísimas gracias, por supuesto, al personal técnico, Abraham, muchísimas gracias, que nos hizo favor de camarear, allá adentro también a Josué, a Armando, Chicochea, a Omar Mares, a todos los compañeros que hacen posible la producción, a Paola, muchísimas gracias, y muchísimas gracias a usted también, que nos sigue aquí en el programa. Hasta la próxima. Yo no nací